Amigos, y el juez especial designado para conocer el caso fijó audiencia para conocer el sometimiento de la diputada Rosa Pilarte López. Amigos, y el alcalde de San Cristóbal, José Montaz, dice que no había conflicto con propietarios del mercado de San Cristóbal. También, amigos, en la República Dominicana no se ha detectado la nueva variante del COVID-19. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en nuestro canal Consulta Participativa, al que le pedimos que vaya a YouTube, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban el contenido de estas consultas de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escriban, hagan sugerencias y preguntas que de seguro les serán contestadas. Amigos, y como siempre, agradecer a todos ustedes que nos sintonizan en nuestro país a esta hora familiar, 12 a 1 de la tarde del domingo, y a todos ustedes allende los mares que nos sintonizan y reportan nuestras consultas orientadoras en salud. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el juez especial de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estevez Lavandier, fijó para el próximo jueves 31 de agosto a las 10 de la mañana la audiencia para conocer la acusación del caso contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López. La legisladora es acusada de violación de los artículos 3, numeral 1, 2 y 3, artículo 9 y numerales 1 y 2 de la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. La diputada por La Vega del PRM, Rosa Amalia Pilarte, es la esposa de Miguel Arturo López Florencio, mejor conocido como Miki López, quien es acusado por el Ministerio Público de ser el cabecilla de una supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico. En la acusación formal presentada por la Procuraduría General ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, como decíamos, el magistrado Napoleón Ricardo Estevez Lavandier, la Procuraduría General de la República solicitó medida de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a 100 millones de pesos contra la imputada Rosa Amalia Pilarte López. Como todos ustedes saben, amigos, ella, la legisladora, está protegida por la Constitución de la República y por la ley y tiene que conocerse cualquier tipo de acusación en su contra en la Suprema Corte de Justicia por tener jurisdicción privilegiada. Amigos, y el alcalde de San Cristóbal, José Montaz, confirmó que el señor Edward Vidal era el propietario del establecimiento dedicado a trabajar con plásticos, ubicado en la zona donde ocurrió la explosión en esa provincia. El edil confirmó que este negocio era el último que quedaba por vaciarse de los 17 locales ocupados que tenía el mercado municipal de la calle Padre Ayala, pero dijo que no se trataba de una fábrica de plástico. Para nosotros,
no funcionaba fábrica de plástico, ¿eh? Ahí había un depósito de plástico, apuntó el síndico. Eran los locales comerciales y entonces quizás alguien utilizaba ese local comercial para depositar mercancías, que es al final lo que cuenta, remarcó el alcalde Montá, y negó que Vidal se hubiera resistido a desalojar local a pesar de que el hombre todavía no lo había desocupado un día antes de que el ministro de Obras Públicas diera el primer picazo para construir allí un parqueo municipal. Mientras tanto, subió a 28 el balance de muertos por la explosión en San Cristóbal. El Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de una persona masculina que estaba en cuidados intensivos, producto de las quemaduras de tercer grado que tenía en el cuerpo, y formó un boletín del Centro de Operaciones de Emergencia el viernes. Nosotros nos preguntamos, han habido notas de prensa, programas en YouTube, sensacionalismo, verdades, media verdades y media mentiras y mentiras sobre qué funcionaba allí. Se habló de que se había contratado una compañía para instalar el horno, que desesperado porque le dieron un ultimátum, contrató un soldador, que el soldador fue el primero que murió, que explotó, pero ahora vemos que ahí no había gas, ahí no se procesaba plástico, ahí no se hacía nada, de que tal vez ahí lo que había era mercancía, que era para lo que estaban los locales. Oh, y este señor nos había alegado, según medios de prensa, que a él le había que resarcirlo, había que conseguirle un local, había que indemnizarlo, que él no mudaba su negocio de ahí, que se yo, y no sabía el síndico de San Cristóbal que ahí tenía operando un negocio de plástico en el mercado. ¿Cómo comprimían el plástico para exportarlo? ¿Qué hacían con el plástico? ¿Lo regalaban en las calles? ¿Qué se hacía allí, señor síndico? Poniendo en riesgo a todo el que trabajaba y tenía locales en el mercado. Y además de eso, como se pudo ver en esta explosión, que hoy día se dice todavía, hoy domingo, se dice que no se sabe realmente qué causó una explosión que llevó más de 60 personas heridas a los hospitales y que sin contarlos van 28 fallecidos y aún faltan cadáveres por identificar. Señor síndico, este pueblo, ahora se comenta que hubo un socavón y que la grúa que había ahí era que se había producido un socavón en el terreno, y esto, señor, está bueno. Este pueblo no es tonto. El pueblo de San Cristóbal es un pueblo de personas inteligentes y conocen bien la historia de la litis y del problema que había allí con esta procesadora de plástico en un entorno de mercado en el centro de la ciudad. Recordemos lo de Poliplas, recordemos la explosión que hubo en aquella fábrica, y ahora se quiere decir que nananina, no hubo nada de nada. Qué bien. Y el pueblo dominicano tonto, nosotros tontos. Sí, señor, a la orden, mi señor. Señores, el Ministerio de Salud Pública informó este viernes que los casos de COVID-19 y la positividad de las pruebas realizadas para detectar el virus siguen controlados y con tendencia a la baja. De acuerdo con la información oficial, el sistema de vigilancia epidemiológica no ha identificado la presencia de nuevas variantes del virus en el país. La subvariante de Omicron XBB.1.6 es la que sigue predominando en el país. El ministerio señaló que los casos de COVID-19 presentan una tendencia a la baja y el ministerio hizo un llamado
a que se sigan observando las medidas de seguridad. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a nuestra consulta central donde estaremos hablando con la doctora Reina Maciel Bautista, cardiólogo internista. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta una amiga de consulta participativa. Nos referimos a la doctora Reina Maciel Bautista, cardióloga e internista. Pero de estas cardiólogas, de estos profesionales especialistas en cardiología que quieren y cuidan el corazón con el corazón. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchas gracias por la invitación a ustedes y a la producción para poder, pues, hoy participar de este programa y hacerlo lo mejor posible. Gracias a usted, doctora, porque realmente la participación suya en consulta participativa muy comentada, muy solicitada. ¿Cuándo va a llevar a la doctora Bautista? Nos preguntan los amigos. Y aquí, gracias por dedicarnos este tiempo para que hagamos esta entrevista, esta pequeña consulta de orientación en salud. Doctora, pero vamos a arrancar con algo básico. Usted es cardiólogo internista. El internista, aparte de lo que tiene que ver con cardiología, ¿cuál es otra patología trata el internista? Realmente el internista es como una base o un auxilio a lo que es de las especialidades, a lo que son las subespecialidades. El internista hasta cierto punto puede tratar todas las patologías que son clínicas, como hipertensión, anomalías gastrointestinales, neurológicas, del sistema urinario también, pero con ciertas limitaciones porque siempre hay un punto en el que hay que referir a los pacientes a un especialista. Pero el internista sabe tratar todo. Realmente se prepara durante sus 4 años de formación para poder tratar todas las patologías clínicas que pertenecen a ciertas especialidades. Doctora, ¿podríamos decir que entonces el término internista sustituyó lo que antaño conocíamos como médico general? El médico general es un médico que luego de que se forma en la universidad, solamente se queda ahí en su formación hasta la universidad. El internista es una especialidad que dura 4 años en la que el médico se especializa en medicina interna, es decir, en patologías que circunscriben al corazón, a los riñones, a los pulmones, al sistema gastrointestinal, al sistema neurológico, con ciertas limitaciones, porque para eso existe la subespecialidad, que es un grado más que la medicina interna. Ok, o sea, primero nos hacemos médico internista y después cardiólogo. Exactamente. Para poder ser cardiólogos hay que ser primero medicina interna. O sea, que ya entonces, como usted dice, doctora, ya no es cuestión de medicina general y quedarme con el título adquirido por estudios lógicos. Esto pudiera ser como un médico de cabecera, ¿no? El internista muchas veces es un médico de cabecera, ciertamente. Incluso en otros países, el médico internista junto con medicina familiar constituye lo que son los médicos de cabecera. Entonces, ya cuando la patología se vuelve un poco más compleja, entonces se deriva al subespecialista como los cardiólogos, los nefrólogos, los gastroenterólogos. Pero en este país, tenemos la peculiaridad de que si un paciente sufre de la presión, pues quiere visitar a un cardiólogo directamente, o sea, se salta ese paso y tiene la facilidad de que el paciente puede elegir eso, ir al cardiólogo, o si tiene síntomas gastrointestinales puede ir al gastroenterólogo directamente, pero un internista puede tratar parte de lo que son esas patologías. La realidad es, doctora, que hemos conversado y hablado en otras consultas del asunto de la medicina de atención primaria. La atención primaria, nosotros los dominicanos estamos, como usted señala, con mucha razón,
Me duele aquí en el pecho, no, yo voy a un cardiólogo. Tengo reflujos, yo voy a un gastroenterólogo. O sea, que obviamos. Entonces, en este caso, le toca por lo regular a los especialistas como usted iniciar una historia clínica del paciente, porque no existe una historia clínica de atención primaria, ¿cierto? Hasta cierto punto es cierto, porque cuando usted va donde un especialista X, cualquiera que sea, ese especialista necesita hacer un abordaje del paciente enfocado en lo de él, pero también enfocado en los otros. Como por ejemplo nosotros, como nosotros somos internistas de base, entonces el médico se enfoca en todo lo que tiene que ver al paciente, porque el paciente es un conjunto. Y a veces puede ir un paciente por una taquicardia y el paciente dice que tiene palpitación, o sea que el corazón le está haciendo rápido y si no se hace un abordaje directo, el paciente lo que puede tener es un trastorno de la tiroides y fácilmente corrigiendo su trastorno de la tiroides, pues se le corrige su trastorno de base. Entonces, por eso es que el paciente se le hace una historia clínica y se ve como un conjunto, como un todo es que se trata de ver al paciente. Bien, doctora, pues vamos a entrar en materia con ese corazoncito que usted trata con todo su corazón. Díganos, doctora, ¿cuáles son las patologías, cuáles son las enfermedades que afectan al corazón y que más en nuestro país, por nuestro sistema de vida, nuestra ubicación geográfica, afectan en la República Dominicana? Realmente enfermedades cardiovasculares son muchas, pero de las más conocidas y la más prevalente está la hipertensión, está la insuficiencia cardíaca, está el infarto agudo del miocardio, está la obesidad, que aunque no es un trastorno cardiológico per se, tiene repercusiones en el sistema cardiovascular, está las arritmias, esas son de las cinco que son, están las dislipidemias, que son muy importantes, los trastornos del colesterol, que son patologías muy importantes para nosotros. También, doctora, está el asunto del factor de las patologías que tenga, de las enfermedades que esté sufriendo el paciente. Por ejemplo, tenemos entendido que en el caso de pacientes diabéticos, las afecciones cardíacas son más frecuentes. Ciertamente, los pacientes diabéticos, la diabetes es una enfermedad sistémica y como es una enfermedad sistémica, aparte de que es una enfermedad endocrinológica porque afecta el páncreas como sistema endocrinológico, pero tiene repercusiones sistémicas. Y uno de los órganos que más repercute es en el aparato cardiovascular. Incluso los pacientes diabéticos hacen lo que nosotros conocemos como una aterosclerosis prematura, que es que las arterias se endurecen y tienen más, se vuelven más rígidas y se deposita más con mayor frecuencia las grasas en sus paredes. Entonces, por esa causa, los pacientes diabéticos tienden a tener más infarto cerebral, más infarto agudo del miocardio, más enfermedades arterial periférica y venosa periférica. Incluso la diabetes es la causa número uno de amputación no traumática en todo el mundo y parte de eso tiene que ver con las afecciones de los pequeños vasos y de los medianos vasos hasta los grandes vasos. Doctora, le preguntaba el asunto de cuáles son las patologías cardíacas que más afectan específicamente a los dominicanos, porque sabemos nuestras costumbres, nuestra alimentación, el alcohol. Los dominicanos somos muy fiesteros, muy fumadores, muy bebedores de alcohol. Así es. ¿Cuáles son estas patologías que más afectan en sí en nuestro terruño? Como ya habíamos dicho, como patologías, sí, factores de riesgos tenemos. Nosotros los dominicanos somos pacientes que no hacemos prevención realmente. Y nos dicen que no hacemos medicina preventiva, pero quien no hace medicina preventiva no es el médico, es el paciente que tiene que hacerlo. Porque se supone que usted no debe de esperar enfermarse para ir al médico cuando usted quiere prevenir algo. O sea, si usted quiere prevenir que le dé cierta patología, usted va a hacerse su chequeo, aunque sea una vez al año, en el que le dice que eh, su sistema de salud está bien. Ahora, este no es el paradigma de nosotros los dominicanos, sino que nosotros vamos cuando tenemos una afección.
cuando ya está instaurado un cuadro. Aparte de eso, aquí no se tiene la costumbre de crear hábitos dietéticos, hábitos de ejercicio y hábitos de abandono de sustancias ilícitas o dañinas al cuerpo. Es decir, nosotros no tenemos una dieta balanceada, tanto por razones socioeconómicas y razones que son del paciente. Nosotros somos un país relativamente pobre, en el que no todo el mundo puede cumplir con una canasta familiar que le sea factible y que le favorezca en gran manera. A pesar de que incorporar frutas, verduras y vegetales es barato, es mucho más barato que otras cosas. Si vamos a los mercados, esas son cosas que son relativamente baratas y que hacen muchísimo bien a la salud. Entonces, tenemos hábitos dietéticos no muy buenos. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos muchos azúcares, consumimos muchos refrescos, muchas harinas refinadas, consumimos muchas grasas saturadas, que son grasas malas, aunque no todas las grasas saturadas pues son malas. Muchísimas veces los fines de semana el dominicano le gusta hacer un trago de cerveza, o sea, no da pausa, no hace el trago social, que es los fines de semana, que no es de cada año un día, sino siempre semanal. Y aparte de eso, uno de los factores de riesgos más importantes, que es el tabaco. El tabaco es uno de los factores de riesgos más importantes para todas las enfermedades cardiovasculares. Y no solamente las cardiovasculares, porque también el tabaco afecta al pulmón. El tabaco afecta el sistema genitourinario. Incluso el tabaco es una causa de cáncer de vejiga. Así, Aparte así de así que es, es una causa doctora. de infarto. Y perdone que la interrumpa, pero también esta tendencia que tenemos los dominicanos a que todos somos cuasi médicos y nos fascina la automedicación y que el vecino me dijo que me tome no una, dos aspirinas por la mañana, que eso me va a evitar una enfermedad del corazón o un infarto al corazón. Tendemos nosotros los dominicanos a hacernos y automedicarnos, doctora. Ese es el error más grande que tiene la población. Incluso la aspirina es uno de los medicamentos más utilizados. La aspirina es un medicamento que viene usándose desde hace muchos años, muchos años, y siempre ha estado en el tope por los beneficios que este produce sobre ciertas patologías. Ahora bien, no es como aquí se comercializa, que se dice que una aspirina previene un ataque cardíaco. La aspirina tiene indicaciones que son específicas, que si el paciente no cumple con esas condiciones específicas, más, más bien el bien que ellos están buscando le puede hacer un mal, porque sabemos de la gastroparesia o la gastritis erosiva, que es producida por el consumo de AINES, y la aspirina es un AINES. Entonces, que lesiona la mucosa gástrica y que puede producirle un sangrado que puede ser mortal. En los pacientes también como esta aspirina, que es un antiagregante plaquetario, es decir, impide que las plaquetas se peguen así y que se formen tapones, tapones que impidan los sangrados. Si usted tiene un accidente y usted está tomando aspirina, probablemente usted va a sangrar muchísimo más de lo que debería, porque la aspirina pierde la propiedad de agregarse, es decir, de pegarse y formar ese tapón. Ahora bien, existen 5 indicaciones para el uso de aspirina. Son que usted haya tenido un infarto de la cabeza, es decir, un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, que usted tenga preeclampsia y esté embarazada, o sea, que usted esté embarazada y que tenga preeclampsia, que usted le haya dado un infarto agudo del miocardio, que usted tenga una enfermedad reumatológica que se llama síndrome antifosfolipídico, o que usted tenga enfermedad arterial periférica. Si usted no cumple con esas 5 patologías, usted no tiene que tomar aspirina. O que usted sea diabético y que su riesgo cardiovascular sea alto, es decir, que el riesgo de que usted padezca una enfermedad trombótica como un infarto o un infarto del corazón o un infarto cerebral es muy alto, y eso se hace con una calculadora de riesgo. Entonces, en esos pacientes diabéticos sí podemos utilizar aspirina en prevención primaria, pero los otros no existen más indicaciones de aspirina como preventivo para un infarto.
Excelente, doctora. Qué bueno que usted le dice eso a los amigos de consulta participativa, porque la realidad que el uso de aspirina aquí, doctora, es algo increíble y la gente creyendo que esto lo cura todo, que no me va a dar un infarto, que no me va a dar agita de pecho, que no me va a dar esto, que no. Y es que lo que le digo, la tendencia a la automedicación. Pero doctora, ahí yo tengo una deuda de 2 preguntas con 2 amigos de consulta participativa y que dentro de esas patologías que usted señala que se padecen, hay algo que me llama mucho la atención. Infecciones cardiovasculares, infecciones en el corazón. Realmente el corazón no es un órgano que se infecta con tanta frecuencia. Ahora bien, existen riesgos de que los pacientes puedan padecer endocarditis infecciosa y endarteritis. Es como se llama a los pacientes en los que se infecta el corazón por un microorganismo patógeno. Es decir, una bacteria que es muy virulenta, o sea que la capacidad de virulencia que tiene esa bacteria es muy alta, se puede depositar en las válvulas o en cualquier tejido del corazón e infectarlo. Esos pacientes tienen ciertos factores de riesgos para que puedan ocurrirle esa patología. ¿Cuáles son esos pacientes? Eh, Primero vamos a recordar, los gérmenes que se asocian mayormente a la endocarditis bacteriana son gérmenes de la boca. Es decir, pacientes que tienen mala limpieza oral o que tienen muchas caries o muchos eh, que no se higienizan bien la boca pueden tener y que tienen ciertas patologías como cardiopatías congénitas, pueden tener una endocarditis infecciosa, que es cuando se afectan las válvulas del corazón o cualquier tejido de ese corazón. Esta es una patología sumamente grave, con una mortalidad sumamente alta, porque la mayoría de los antibióticos para que pueda penetrar lo que es el tejido cardiovascular son limitados, o sea, es con cierta limitación que lo hacen. Por eso es que ahora hay otra población de pacientes que tienen predisposición a desarrollar endocarditis infecciosa, que son los usuarios de droga. Los usuarios de droga endovenosa son pacientes que se inyectan siempre, constantemente, y obviamente a través de las venas, eso va al torrente sanguíneo, y esos gérmenes de la piel se pueden depositar ahí en el corazón y producir ese problema grave. Bien, doctora, vamos a una pequeña pausa. Doctora, antes de que entremos a nuestro tema central, el cual está cargado de preguntas, lo relativo a los infartos, al infarto agudo miocardio, también hay otra inquietud sobre algo que está últimamente en el tapete, y son estos casos de tumores en el corazón. Díganos, doctora, ¿tumores en el corazón? ¿Tiene esto que ver con cardio-oncología? Realmente los tumores primarios del corazón son tumores raros, muy raros se ven. Puede ser que los tumores que se ven más frecuentes son tumores metastásicos, que también es raro. Ahora bien, hay tumores primarios del corazón como es el mixoma, que es una tumoración benigna, que no es cáncer, es una tumoración benigna en el que se produce una masa dentro de una de las cavidades del corazón. Ahora bien, en la cardio-oncología, se trata de que trata los pacientes que tienen cáncer. Como los pacientes que tienen cáncer reciben tratamientos oncológicos que son salvadores de vida, porque el tratamiento oncológico lo que hace es prolongar la vida del paciente, la calidad de vida, sanar la enfermedad, pero esos tratamientos tienen ciertas repercusiones en el sistema circulatorio. Es por eso que el paciente oncológico se deriva a cardiología, porque esos tratamientos, que dicho sea de paso, son tratamientos sistémicos, es decir, que actúan sobre todos los órganos del cuerpo, en el corazón producen ciertas anomalías y van debilitando cierta parte de las paredes del corazón, incluso de los vasos sanguíneos. Es por eso que esos pacientes pueden tener
insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, pueden tener arritmias y un sinnúmero, hipercolesterolemia, un sinnúmero de patologías cardiovasculares, pero como tumores como tal, como cáncer en el corazón, no hay muchos casos de eso, sino que la mayoría de los casos que hay son secundarios a tumores metastásicos, es decir, usted tiene un cáncer de pulmón, ese cáncer de pulmón por su cercanía que existe entre ese cáncer de pulmón en el corazón puede sembrar parte de ese tejido infectado por esas células cancerígenas en el corazón y hacerse un tumor metastásico. Qué interesante, doctora, porque como que no me hacía la idea de en la masa del corazón, un tumor, y cómo se detectaría si no hay un estudio de imágenes. Realmente cuando los pacientes tienen mixoma, esos pacientes hacen clínicas importantes. Esos pacientes, un mixoma es una masa obstructiva, es decir, la masa se deposita dentro de una de las aurículas y por lo tanto no permite que ese corazón se llene adecuadamente. Como el corazón no se está llenando adecuadamente, esos pacientes hacen síncope, es decir, ellos están bien y de repente pierden el conocimiento. Y cuando el médico examina el paciente, pues escucha un ruido característico que se llama plop del mixoma, que es asimismo un ruido que es como un plop. Entonces, ese es un hallazgo al examen físico. Luego hay una técnica que es sumamente barata, que es el ecocardiograma, en el cual podemos diagnosticar a través de la ecocardiografía esas anomalías. Bueno, doctora, esto son de esos estudios, de ese desarrollo de la especialidad cardiovascular que puede dar esta respuesta, porque realmente no hacerse la idea de un tumor en el corazón es como algo difícil. Pero doctora, infartos al miocardio, infarto agudo al miocardio. Hay tantas preguntas. ¿Cuántos tipos de infarto hay? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son las sintomatologías en mujeres y hombres? Vamos a empezar primero. El infarto agudo del miocardio es una patología que se da por una obstrucción de una arteria coronaria, es decir, las arterias que llevan sangre a las paredes del corazón y lo nutren. Se llaman arterias coronarias. Cuando hay un bloqueo de una de esas arterias por una trombosis o por un desprendimiento de una placa de ateroma, que es la causa más frecuente de infarto, no permite que llegue sangre a ese músculo cardíaco y se produce el infarto agudo del miocardio. Hay dos tipos de infarto que conocemos, que son el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, en el que es más grave ese infarto, y sin elevación del segmento ST. Es decir, esos son hallazgos electrocardiográficos. Es por eso que todo paciente que llega con dolor de pecho a una emergencia, y debemos de tenerlo en cuenta, todo paciente, todo que lleva con dolor de pecho a una emergencia, hay que hacerle un electrocardiograma porque nosotros no sabemos si estamos cursando con un infarto, si ese paciente está cursando con un infarto. Y esos pacientes que cursan con infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento ST, se benefician de hacerle una angioplastía primaria inmediatamente, es decir, buscar la forma de destapar esa tubería o esa cañería para que pueda llegar el flujo sanguíneo al corazón y evitar que ese tejido se muera. Ahora bien, esa es una. Está el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, en el que no existen cambios electrocardiográficos, o sea, en el electrocardiograma que hacemos en el paciente cuando llega a la emergencia, no tenemos cambios electrocardiográficos. Pero en estos pacientes, entonces, la clínica impera en estos pacientes. La clínica, y aparte de esta clínica, pues están las troponinas, que es un tipo de estudio que se le pide a todo paciente que tiene dolor torácico, que nos habla de infarto. Entonces, ¿qué nos habla de infarto? Electrocardiograma, clínica del paciente y las troponinas son los pilares que nos hacen el diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles son esos síntomas, como usted venía preguntando, del infarto agudo del miocardio?
que tienen presentaciones que pueden ser distintas tanto en el hombre como en la mujer por ciertas características. En las mujeres, los infartos se pueden presentar sin dolor. Lo característico es que en el infarto le dé un dolor de pecho. No es que no le puede dar dolor, pero es característico que le dé sin dolor o puede tener un dolor aquí en el epigastrio, un dolor de estómago, vómitos y náuseas y sudoración profusa y fría. Esos síntomas deben de alertar a la mujer a que tiene que buscar ayuda. Ahora, en el hombre, el infarto agudo del miocardio puede dar con ese dolor de pecho, que es un dolor que ellos lo describen como intenso, retroesternal, opresivo, como una opresión, que se le puede irradiar hacia el brazo izquierdo o aquí a mandíbula, a cuello, incluso a las zonas del epigastrio. Y también en la minoría de los pacientes pueden tener pérdida del conocimiento. Esas son las manifestaciones clínicas de esos pacientes. ¿Y cuándo se produce el que llaman el infarto de miocardio espontáneo? ¿Por qué espontáneo? Porque se produce por la ruptura espontánea de una placa de ateroma que estaba depositada en una arteria. Se rompe esa placa que es vulnerable, o sea, es blanda, y esa placa viaja hasta que obstruya un vaso. Cuando obstruye ese vaso, ahí es que viene el infarto agudo al miocardio. Doctora, los infartos al miocardio son tratados únicamente con medicamentos o existen procedimientos quirúrgicos para tratar un infarto al miocardio? Realmente los infartos, el primer tratamiento que debe de tener un paciente con infarto es la angioplastía primaria. O sea, están los fármacos, los medicamentos que damos, como los anticoagulantes, los antiagregantes. Tratamos de bajar la frecuencia cardíaca para disminuir el consumo de oxígeno, pero todo paciente que tiene un infarto tiene que ir a una angioplastía, es decir, un cateterismo cardíaco en el que se trata de destapar esa arteria. Ahora bien, si el paciente no cumple o si el cateterismo dice que las arterias son muy finas o que las arterias están muy calcificadas, esos pacientes entonces van a cirugía cardíaca en el que se le hace una cirugía de revascularización coronaria. Es decir, se hacen puentes o se conectan otras vías para poder llegar, darle el suministro de sangre a ese tejido cardíaco en específico. O sea, que el corazón no se opera, si no es para Si un se opera, trasplante. no, si se opera, le dije que sí, que van a cirugía, los pacientes van a cirugía de revascularización coronaria, es decir, es una cirugía en el que se revasculariza, se destapan arterias mediante cirugía para que pueda fluir la sangre a través de esos conductos con injertos específicos de tejido que se pueden hacer injertos venosos o injertos arteriales de otros territorios. Doctora, ¿se puede prevenir un infarto? ¿Qué hacer para prevenir un posible infarto agudo al miocardio? Lo primero es que los pacientes sanos deben de tener una alimentación adecuada, no tener hábitos tóxicos como tomar eh, como bebidas energizantes, alcohol con mucha frecuencia, fumar, deben de hacer por lo menos 45 minutos diarios de ejercicio 5 días a la semana. Deben de hacer. Esos pacientes también deben de ir a los chequeos rutinarios porque también hay que ir al médico y hay que ir, deben de tener control del colesterol. Los pacientes que tienen enfermedades como la hipertensión, la presión tiene que estar controlada. Los diabéticos tienen que tener la diabetes controlada y evitar comidas que contengan azúcar, porque el azúcar es uno de los peores enemigos del cuerpo y tratar de llevar una vida lo más saludable posible. Doctora, muerte súbita en un paciente aparentemente sano. El infarto es una causa de muerte súbita. En pacientes aparentemente sanos, mayores de 45 años, puede que sea un infarto que le haya dado. Y por eso, y en las primeras horas del infarto,
la causa más frecuente del que el paciente muera son las arritmias. Ahora bien, existen otras causas de muerte súbita. En pacientes más jóvenes, menos de 45 años, pacientes jóvenes, la primera causa de muerte es la miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad genética en el que el músculo cardíaco tiene anomalías y es muy grueso, entonces ese músculo cardíaco predispone a que le puedan dar arritmias potencialmente mortales. Es por eso que todo paciente, por lo menos una vez en la vida, después de que ya cumplió los 18 años, en la niñez y en los 18 años, debe de ir al cardiólogo porque debe de descartar que el paciente no tenga esas patologías que son altamente mortales. Doctora, ¿cuán hereditarias y o congénitas son las patologías cardíacas? Realmente existen muchas patologías congénitas. Gracias a Dios que no se da en tantas poblaciones, sino se da uno en 10.000, uno en 100.000. Existen varias patologías. Las más frecuentes están la comunicación interauricular, comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot, están las coartación aórtica, son patologías congénitas. Existen otras patologías que son genéticas, que son por trastornos genéticos en el que hay mutaciones, es decir, cambios en ciertos genes como es la miocardiopatía hipertrófica que acabamos de hablar. También tenemos que están las arritmias, como el síndrome de Brugada, el síndrome de Ward-Parkinson-White, que son anomalías que tienen anomalías que son genéticas. Doctora, este es un país que tenemos mucho problema con el asunto de la energía, pero también creo que en materia cardíaca y la bradicardia, doctora. Realmente existe una bradicardia fisiológica. Hoy yo posteé algo en mi perfil de Instagram en el que decía que una de las amenidades del corazón es que durante la noche, cuando uno duerme, la frecuencia cardíaca tiene que caer porque se activa un sistema nervioso que se llama sistema parasimpático. Como usted está en reposo, el corazón también tiene que reposar y el corazón pues maneja frecuencias cardíacas más bajitas durante el sueño, incluso de 40 latidos por minuto. Entonces, la bradicardia es esa lentitud del corazón, es decir, por debajo de 60 se considera bradicardia. Ahora bien, en los atletas es normal que esos atletas tengan bradicardia. En los pacientes que están tratados con un beta bloqueante, es decir, un fármaco que se utiliza para lentecer el corazón, también podemos ver las bradicardias, pero existen otras anomalías en las que hay anomalías en el sistema de conducción, porque el corazón es como una casa, tiene paredes, tiene electricidad y tiene tuberías. Entonces, si hay un bloqueo en una de esas fibras que conduce la electricidad, va a haber una bradicardia o va a haber un paro sinusal o va a haber un bloqueo auriculoventricular y esas son causas de bradicardia. Doctora, o sea que usted señala que el corazón, igual que el cuerpo, muscularmente, físicamente, hay que descansar. Y en la noche, pues, es normal que los latidos del corazón bajen. O sea, si un ritmo cardíaco, unos latidos en 65 no se considera bradicardia. No, tiene que estar por debajo de 60. Por debajo de 59 es bradicardia. De 60 a 100 es lo normal que debe de latir un corazón normal. De 60 a 100. O sea que A 100 cuando hay latidos por minuto. estos pacientes dicen, tengo palpitaciones, estoy acelerado, y usted le toma el ritmo cardíaco y está en 90, 80, eso está dentro del rango de lo normal. Eso está dentro del rango normal. O Sí. sea que nada que ver con el asunto de que me está dando un infarto. Ay, el corazón se me quiere salir. Lléveme de emergencia. Cuando si tu ritmo cardíaco está en 85, 90, 100, eso es normal. Eso es normal. Doctora, Esa es la frecuencia. Se nos acabó el tiempo y aquí está producción haciendo más señas, pero doctora, dígale, oriente a los amigos de consulta participativa. ¿Cuáles son estas medidas fundamentales que debemos tomar para prever daños en nuestro corazoncito? Ya habíamos dicho, una alimentación adecuada,
hacer ejercicio de manera regular, abandonar el tabaco y el consumo de azúcar y visitar regularmente a su cardiólogo. Sobre todo el alcohol, doctora. Sí, sobre todo, sí, el alcohol y el tabaco. Sí, porque una pequeña no es nada, pero una caja es mucho. Claro, claro que sí. Doctora, gracias del alma por dedicarnos este tiempo dentro de su agenda apretadísima, que sabemos que usted vive montada en un patín. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora. Recuerde que las puertas de consulta participativa están abiertas y gracias por atender nuestro llamado a acompañarnos en este momento de orientación en salud. Gracias, doctora. Bye, bye, muchísimas gracias. Bueno. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con la doctora Reina Maciel Bautista, cardiólogo internista, solo nos resta dar las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.